retirar a esa hora. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo, de hecho, también tengo examen de retrasada, por eso me voy a tener que retirar a esa hora, igualmente. Bueno, le agradezco muchísimo, licenciado. Vaya, pues, pasen buena noche. Vamos a empezar, solo que empiece a grabar esto. Vamos a empezar, yo calculo que vamos a terminar como a las 8 menos 5, la clase de hoy. Voy a tratar de avanzar lo más posible y vamos a ir platicando. Ya empezó a grabar, por lo tanto vamos a empezar la clase ya. El último día estuvimos platicando sobre los modos de adquirir la propiedad. Vimos los modos de adquirir como último tema, los modos adquisitivos del derecho civil, y dejamos en la lista los modos de adquirir del derecho natural. Si utilizamos los criterios de la adquisición del derecho civil y tomamos los elementos, vamos a ir viendo cuáles son los elementos necesarios para ese derecho civil. Sin embargo, para los modos de adquirir el derecho natural, vamos a entender como derecho natural pues aquel derecho romano reconocido por los modos de adquirir la propiedad que se basaban en la reiteración paulatina de todos y cada una de las formas que ellos tradicionalmente utilizaban en la transmisión de sus bienes. Por lo tanto, encontramos en primer lugar la traditio, ¿sí? La traditio, pues la traditio era una acepción que significaba la tradición, ¿sí? Y era pues un método por el cual se podía adquirir la propiedad, que quería decir entrega, ¿sí? La significación era entrega, la traditio o tradición. Cuando hablamos de la tradición es porque efectivamente nuestros padres lo hicieron, nuestros abuelos lo hicieron, nuestros bisabuelos lo hicieron y nosotros lo vamos a seguir haciendo, que era algo similar a lo que era la costumbre. Sin embargo, la tradición llevaba implícita un elemento de entrega. Por ejemplo, en mi familia hay un niño Jesús que es muy antiguo, que mi abuela se lo dio, mi bisabuela se lo dio a mi abuela, y mi abuela se lo entregó a mi madre, y mi madre se lo entregó a mi hermana, ¿sí? Pero fue una entrega, además de una tradición con respecto a la propiedad. Pues no sé, hoy lo evaluaron ese niño y vale más de 120,000 quetzales el niño, que es tamaño natural, el niño Jesús, y es muy caro, pero no hay una factura, no hay un contrato, no hay esto. Ahora, si mi hermana lo quisiera vender, pues sí, obviamente tendría que extender un contrato de compra-venta y acreditar cuál fue la forma que lo adquirió. Pero en Roma eso se hacía con la simple entrega. El modo era un modo adquisitivo de propiedad por medio de la cual se transmitía la misma por la simple entrega, por la simple tradición de la cosa. Y esta tradición debía de reunir dos requisitos. Uno, un carácter objetivo, que consistía en la entrega de la cosa, el elemento físico, y el otro era el carácter subjetivo, que era la intención que se tenía por entregar y por adquirir. Por un lado, la entrega, y por otro lado, el adquirir. Tenían que ser estos dos elementos, el objetivo y el subjetivo, los que estuvieran
vinculados desde el momento de la entrega de la cosa. Esta traditio también fue conocida en la época arcaica, la preclásica, y se aplicaba solamente a las cosas físicas, a las cosas que tuvieran un control. Al ir pasando el tiempo, la exigencia de la entrega material fue sustituida por actos simbólicos. Vimos aquella de la balanza, del cobre, y entonces esta intención se fue realizando simplemente a través de ritualidades en donde, por ejemplo, para comprar una casa, una vivienda, se entregaban las llaves, ¿sí? Y esto significaba o vinculaba de alguna forma todos esos elementos de la tradición. Luego pasamos al segundo modo adquisitivo, que era la ocupación. ¿Qué era la ocupación? Bueno, es cuando ocupamos un bien, ¿sí? Si ocupamos un bien, permítame un segundo, jóvenes. Ok. Cuando ocupamos un bien, esto quiere decir que cuando las cosas son de lícito comercio y carecen de un dueño, lo que hacemos es tomarla como propia, y porque era una res nullius, una cosa de nadie, y porque el propietario lo había abandonado, ¿sí? Lo había abandonado. Entonces, por lo tanto, este tipo de situaciones lo que hacían era que los romanos consideraban como una res nullius, o una cosa nula, las siguientes características. 1. Los animales salvajes que gozaban de libertad, por ejemplo, en la caza o la pesca, estos eran situaciones que podían determinarse como cosa de nadie. Un venadito que anduviera corriendo, un animalito de estos que se puedan cazar, un faisán, pues un pichoncito que se pudiera cazar. Eso estaba dentro del ámbito de los res nullius. 2. Aquellas cosas que pertenecían al enemigo en el momento de la guerra, el botín de guerra, ¿no? Se ganaba la batalla, se ganaba la guerra, y esa cosa que tenía el enemigo, eso ya era res nullius. El primero que le cayera, siempre y cuando se tuviera control sobre las cosas y que el comandante del ejército dispusiera que así debía de haber sido. Sí, porque habían cosas que el emperador destinaba para él. Habían cosas que sí se podían repartir entre los soldados, pero habían cosas que él destinaba que eran para él. 3. Las piedras preciosas, las perlas, el coral encontrados en el mar o en las orillas de los ríos. Esto era un res nullius, ¿sí? 4. Una isla que se forma dentro del mar y que no tenía dueño, esa era una cosa de nadie. 5. Un tesoro, algo que fuera una cantidad de dinero o los objetos preciosos que estuvieran escondidos debajo de la tierra o en un lugar donde nadie lo buscara. Eran propiedad de nadie hasta que se encontrara, ¿sí? Una vez se encontrara, este era el legítimo propietario, y si era un terreno de ajena propiedad, ya vimos en la clase anterior, pues que el propietario tenía derecho a la mitad y el que la encontraba tenía el derecho a la otra parte. Esta era la ocupación. La tercera
modo de adquirir la propiedad dentro del derecho natural era la accesión. ¿Qué era la accesión? Hay accesión cuando una cosa se adhiere a otra. Por ejemplo, yo tengo una propiedad, que no la tengo pues, pero un terreno, y construyo una casa. Eso está vinculado a la tierra, ¿sí? Y por lo tanto, el terreno es el origen y lo accesorio es la casa, sobre todo si tengo un terreno de, por ejemplo, 100 de frente por 100 de fondo y mi casa está construida al final que tiene 10 por 10. ¿Sí? Entonces ahí hay una accesión. Y el dueño tendrá el terreno y la casa como una accesión o algo que pertenece a esto. El derecho romano determinó 3 clases de accesiones, ¿sí? Estas 3 clases debían de ser establecidas de una forma muy particular. Por ejemplo, la unión de una cosa mueble a otra cosa mueble. Esa sería la primera, ¿sí? La unión de una cosa mueble a una cosa mueble. Y aquí aparecen 5 formas, ¿sí? Se las voy poniendo porque están en latín. La primera es la ferruminatio, es la primera, que esta es una soldadura de 2 objetos del mismo material. La soldadura de 2 objetos del mismo material. La segunda es la textura, que es el bordado o el tejido que se incorpora a una tela. Pongamos el ejemplo de las alfombras o de los bordados especiales de cama y todas este tipo de cosas, ¿sí? La tercera era la tinctura, así como se escribe, la tinctura, que era la coloración de ciertas telas y de ciertos materiales que pudieran pintarse. Por ejemplo, telas, sombreros, materiales que fueran de tela que estuvieran impregnados con coloración o con una pintura. La 4 era la escritura, la escritura era toda aquella escritura que se hiciera sobre papel, pergamino, paredes y un montón de lugares donde se puede escribir. Hoy aparecen los famosos grafitis en un montón de lugares como manifestación de arte. Hay algunos que sí me parecen interesantes, pero hay otros que desde el punto de vista personal no soy un crítico de arte ni cosa parecida, ni pretendo ser un conocedor de esto, pero hay cosas que yo digo, esto no tiene sentido, pues, pero bueno, cada quien con su gusto, ¿no? El último era la pintura, que era realizada sobre cualquier lienzo, sobre cualquier madera, sobre cualquier material, pared que pudiera contener un elemento pictórico. Esto era la unión de una cosa mueble por otra mueble. La segunda era la unión de una cosa mueble
a una cosa inmueble. Esta segunda, pues es un poquito más compleja, un poquito más estructurada, y aquí aparece la satio. En este grupo aparece la satio. ¿Qué era la satio? Bueno, pues era la siembra o las semillas que eran sembradas en terreno propio o en terreno ajeno, podría ser de las dos naturalezas, y que luego se reproducía. Y era una cosa incorporada, una cosa mueble, las semillas, a la cosa inmueble que era el terreno. La segunda era la plantatio. Esta plantatio eran las plantaciones de árboles o de elementos que tuvieran una cosa mayor, ¿sí? Sembrar un árbol, una palma, todo este tipo de cosas era una plantatio. Y por último, la inaedificatio. ¿Qué era esto, la inaedificatio? Era la edificación, construcción de todos aquellos elementos que estuvieran adheridos a la tierra. Por ejemplo, una bodega, una casa, un molino que funcionara con agua, una construcción, una edificación que fuera temporal, pero que estuviera adherida a la tierra. Todo este tipo de cosas eran las inaedificatio. Y por último, era la unión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble. Y aquí se complica un poco ya el asunto, ¿no? Y aquí encontramos varias figuras, ¿sí? En donde efectivamente ya el derecho civil las ha ido incorporando a nuestro derecho, ¿sí? A nuestro derecho, todo el derecho civil ya tiene este tipo de figuras. La primera era la abulsio, más conocida como en el término actual como la abulsión, con V. La abulsión, que tiene lugar cuando una porción de terreno es arrancada por una corriente del río y se incorpora a otro fondo o a otro terreno o a otra propiedad, en el mejor de los casos. Pero en muchos de los casos se lleva el río esa parte y el río se queda con el nuevo cauce y ya esa tierra ya no se incorpora a otra, sino se va dentro del contenido del río. Eso podría ser parte de la estructura de la abulsión, ¿sí? O la abulsio. La segunda era la aluvio, más conocida como la aluvión, el aluvión, con V también, que es una figura también contenida dentro del derecho civil, que consiste en el incremento constante e imperceptible de los fondos ribereños por el movimiento del agua. Puede ser ribereños de ríos, puede ser ribereños de mares o puede ser ribereños de lagos, ¿sí? Cuando se empieza a ir el mar hacia atrás, pero no de forma imprevista, porque eso es más sinónimo de un maremoto, sino imperceptiblemente va creciendo y la tierra va creciendo. Igual en los lagos y en los ríos. Tengo un amigo que tiene una propiedad en Zacapa y pues la propiedad era frente a un gran río, creo que era el Motagua el que tenía, el que pasaba por ahí. Y hoy es un
charquito que pasa por ahí, entonces él se vio beneficiado con el incremento de su propiedad en varios metros de terreno. La tercera era la figura de la isla, así, la isla, y esta era la nacida en un río, que nace en medio de un río, y la propiedad le corresponde a todos los propietarios que están alrededor de los fundos, decían los romanos. Sin embargo, le correspondía en algunos casos al que estuviera más cerca de esa islita, ¿sí? Si el fondo más cerca era el mío, pues yo era el propietario, y si era el más retirado, pues no pensaba ni siquiera en acreditar la propiedad. 4, era el río que abandona su cauce natural, por lo tanto deja un espacio de circulación donde ya no hay río. ¿De quién era esa propiedad? Bueno, esta era propiedad de los ribereños o de las personas que estuvieran alrededor, con una regla de división de mitad-mitad. ¿Sí? O sea, quedó el espacio del río porque el río buscó otro cauce, y esa propiedad es parte del vecino de enfrente y parte del mío. Y esta era la forma en cómo los romanos lograron definir la accesión como un modo de adquirir la propiedad. El siguiente, el número 4, es la especificación. Esta figura de la especificación es cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacar el ejemplo más común, las uvas. Yo tengo un manojo de uvas, me las puedo comer solo así. Pero si utilizo un procedimiento para convertir esas uvas en vino, aquí ya lo que vendo ya no son las uvas, sino que lo que vendo es el vino. Estas uvas, que eran la materia prima, a través de un procedimiento que yo hice, se convirtió en vino, ¿sí? Igual la cebada, el lúpulo, en el caso de la cerveza, igual el azúcar, en el caso del ron, y así vamos a ir encontrando. Perdonen que sea solo de licores, pero bueno, fue lo que más se me ocurrió en este momento, pero podría ser que también otros elementos importantes, pues, por no hacer propaganda para la Pepsi Cola o la Coca-Cola, que tienen elementos originales que después, al procesarlos, se convierten en una cosa totalmente distinta. Estas formas que cambian, el que es dueño de las uvas es dueño del vino, ¿sí? Y esto era muy importante para los romanos. Luego está la quinta figura, que sería la confusión y la conmixtión. La confusión y la conmixtión. Esto era la mezcla de líquidos o de sólidos que al separarlos, cada propietario pues mantenían la propiedad del objeto, ¿sí? Mientras que juntos lo que tenían era una copropiedad, ¿sí? ¿Qué podría ser? La leche y el chocolate. Una persona es dueña de la leche y la otra es del chocolate. Independientemente, cada uno es dueño de esta propiedad. Pero cuando lo mezclan, se da una conmixtión que genera la leche chocolatada, ¿sí? Entonces, ambos pasan a ser dueños por
confusión o por conmicción, porque no saben cuál es la proporción que les corresponde de uno o de otro, porque hay una mezcla que se convirtió en algo totalmente distinto y que no puede ser separable, ¿no? O sea, cuando un chocolate y la leche se mezclan, se forman uno solo. Pero si alguien se arrepiente y dice, no, devolverme mi chocolate, basta, bueno, pues porque no hay un proceso de absorción del chocolate o de absorción de la leche sin alterar su esencia. ¿Ok? La siguiente, que creo que era la 6. ¿Sí? Era la praescriptio longi temporis. Esta es una prescripción por el transcurso, la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo, más conocida en el término civil como la prescripción adquisitiva, que es más o menos la usucapión que vimos en el derecho civil, ¿sí? Y que inicialmente solo lo podían invocar los romanos y sobre las cosas que fueran propiedad adquiritaria. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo y se equiparó esta figura a la usucapión y fue cambiando y fue mezclándose también de alguna forma la usucapión con la prescriptio longi temporis. Y en el tiempo de Justiniano se fusionó la usucapión y la prescriptio longi temporis, fijando plazos de 3 años para la adquisición de muebles y para las cosas inmuebles un plazo de 10 años. ¿Sí? Siempre que estén presentes las personas, en el caso de los 10 años de las propiedades inmuebles, y en el caso de los ausentes, se tendrá por 20 años. ¿Sí? Y por último, era la adquisición de frutos. ¿De quién son los frutos de un árbol que está en mi casa, pero el árbol es del vecino? ¿De quién son los frutos? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, están en mi fundo, están en mi propiedad, y por lo tanto tengo derecho a esa rama que tiene los aguacates o tiene los duraznos o las manzanas que están dentro de mi propiedad. Pues yo la corto y me quito con toda la rama, y nuevamente cuando vuelva a salir la rama vuelvo a hacer lo mismo y me quedo con los frutos. ¿Sí? Los frutos adquieren individualidad al desprenderse de la cosa matriz. Por lo tanto, si estos frutos están dentro de mi fundo y caen, entonces ya no me meto en el problema con mi vecino porque están cayendo en mi terreno y estos son míos. ¿Sí? Por lo tanto, son considerados como cosas independientes cuando se desprenden de su origen, del árbol, para pasar a otro ámbito de propiedad. Cuando están unidos al árbitro, a la rama, son propiedad del vecino. Sin embargo, como están dentro de mi fundo, pues yo puedo exigir de alguna forma algún beneficio con respecto a esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no es que se han dormido, espero que no. Espero que no se hayan dormido, pero los encuentro muy tranquilitos, muy calladitos. Bueno, pasemos al siguiente. Aquí seguimos, licenciado. Ok, sí, no están dormidos. Ahí está Gabriela y Antonio. No están despiertos. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Disculpe, ¿solo me podría repetir el concepto de aluvio? Del aluvión. Sí, del aluvión. Aluvión. El aluvión consiste en el incremento constante e imperceptible. ¿Qué quiere decir? Que uno no lo ve,
normalmente, si no es de poquito, en poquito, en poquito, en poquito, de fondos que son ribereños por el movimiento del agua, que puede ser en un río, puede ser en un mar o en un lago. Por ejemplo, en el lago de Amatitlán, yo tengo un amigo que tiene una propiedad y como el lago se ha ido, pues, ensuciando cada vez más, y también hay algunas partes en donde se está volviendo lodosa y en otras partes donde se ha reducido sustancialmente. Este amigo tenía un muelle donde pues, aparcaba una de sus moto acuáticas que tenía, y ahora el muellecito quedó lejos de donde está el agua, porque ya toda esa parte quedó como una parte lodosa. Entonces, esto es el aluvio o el aluvión, que consiste en el incremento constante e imperceptible de los fondos ribereños por el movimiento del agua. ¿Ok? ¿Estamos, Eunice? Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Solo para verificar, entonces, la escritura de ambas palabras, ¿esta sería aluvio o finaliza con N? No, aluvio es en latín, ¿sí? Ok. Y aluvión es la figura que está ya establecida en el Código Civil. Aluvión, que sería con ON al final, ¿sí? Aluvio, bueno. Pero esto es ya en español, pues el aluvio, A-L-L-U-B-I-O, es en latín, y el aluvión es la figura que ya se encuentra en español. Español. Okay. Muy bien, gracias, licenciado. Y la otra sería, solo para verificar la escritura, ¿es la adquisición de frutos o la adquisicón de frutos? Supongo yo que... Perdón, está mal escrito ahí. Sí, es adquisición. Adquisición, bueno. Sí, es adquisición. Mil perdones. Gracias, sí, es, me voy a poner una metida. Adquisición de frutos. Y es metida... Mío, error mío, ¿verdad? Ya está puesto ahí. Adquisición de frutos, no es adquisicón, no es adquisición de frutos, ¿ok? Bueno, hoy entramos a ver entonces a los derechos reales sobre cosa ajena. Y aquí la división es, bueno, ¿cómo puedo tener derechos reales sobre cosa ajena? Bueno, sí, puedo tener algún tipo de derecho real sobre cosa ajena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que implica que una persona que tenga un derecho real sobre una cosa que pertenece a otra persona. Yo tengo un terreno, pero puedo darle a otra persona para que se beneficie de ese terreno. O sea, él va a tener un derecho real sobre propiedad ajena, sobre mi propiedad, pero es con mi consentimiento, ¿sí? Por lo tanto, estas derechos reales en propiedad ajena se clasifican en dos: los derechos reales de goce, ¿sí? Y los derechos reales de garantía. Estas dos formas de los derechos reales sobre cosa ajena están debidamente establecidos también en nuestro Código Civil. No creo que me den tiempo a explicarlos todos, pero vamos a empezar a hablar de ellos, ¿sí? Los primeros que podíamos ver son los derechos reales de goce. Estos primeros derechos reales de goce encontramos la primer figura y la más importante, que es la servidumbre. Esta figura de la servidumbre, ¿sí?, es cuando se concede un derecho de usar o de disfrutar una cosa, respetando siempre el derecho de propiedad ajeno, ¿sí?, que solo se puede encontrar grabada
y sufre limitaciones cuando el propietario o el titular de la cosa autoriza la misma. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Vamos a ver. Para que ustedes empiecen mentalmente a establecer. Por ejemplo, yo tengo una propiedad en el lago de Atitlán, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, yo estoy a la orilla del lago. Obviamente, el Estado me dio la autorización para que yo tuviera ese pedazo de terreno en uso por determinado tiempo, 25 años, 30 años, no sé. Pero el propietario es el Estado. Sí, es el Estado. Y yo lo voy a usar, yo me voy a beneficiar de eso. Y construyo una casa de descanso y voy con mi familia todos los fines de semana. Que no la tengo, pues, pero estoy poniendo el ejemplo. Esto es un típico figura de servidumbre, en donde la propiedad es ajena. Sin embargo, se matiza mejor si la propiedad fuera mía, ¿sí? Perfectamente mía, y hay una persona que quiere tener acceso al lago, pero yo soy propietario. Tengo aquí una gran montaña a mi izquierda que impide que la persona esta pueda llegar al lago, porque él tiene su terreno atrás del mío. Y de este lado, del lado izquierdo, tiene otra montaña que me impide. Por lo tanto, el ir al lago representaría rodear las dos montañas y llegar por el otro lado. Entonces me dice a mí, mire, deme autorización, deme una servidumbre para poder pasar yo al lago. Entonces yo le doy 2 metros por 100 de mi terreno para que pase al lago. ¿Sí? Esa sería una servidumbre de paso. ¿Sí? Podría ser también otra para conectarse a energía eléctrica. ¿Sí? Y que yo tenga una propiedad y que la empresa eléctrica diga, mire, el tramo más cercano es pasando por la propiedad de don Iván Romero para la suya. Entonces yo autorizo una servidumbre de transmisión de energía eléctrica o de cable. ¿Sí? Eso es perfectamente válido. Ese sería el ejemplo de las servidumbres. Hay muchas clases de servidumbre. Hay una servidumbre de acueducto, por ejemplo, cuando los desechos de aguas no pueden salir más que por debajo del terreno de uno, entonces hacen una excavación y pasan por ahí, y yo les otorgo servidumbre de acueducto, servidumbre de paso, servidumbre de transmisión de energía eléctrica, servidumbre de camino. Puede ser un montón de clases de servidumbres, pero ese es el típico ejemplo del cual una persona se puede ver beneficiada en la propiedad de otra. Por eso es que se llaman derechos reales de cosa ajena. Y estos derechos reales de cosa ajena son conocidos como, y esto se me olvidó ponérselos, como iura in re aliena. ¿Sí? Derechos reales sobre cosa ajena. Iura in re aliena. Bueno, sigamos con el caso de las servidumbres. ¿Cómo se puede constituir una servidumbre? ¿Cómo se puede formalizar? ¿Cómo se puede estructurar una servidumbre? Bueno, se puede formalizar por un sinfín de formas. Se puede formalizar por una mancipatio, o sea, un contrato, por una iure cessio, por un legado, por usucapión, por audiodicatio, por convenio. O sea, todos estos ya los vimos. Yo lo único que les estoy mencionando es
¿Cómo se puede constituir una servidumbre? Se puede constituir por todas estas formas, que puede ser propiedad quiritaria o bonitaria, puede ser constituida una servidumbre por esos mecanismos. Ahora, ¿cómo puede extinguirse o eliminarse una servidumbre? Bueno, puede ser por la pérdida del terreno, ¿sí? Cualquiera de los inmuebles que se pierdan. Puede ser por confusión o consolidación, cuando se lavan los terrenos o se acrecientan. Se puede dar también por renuncia del titular. O sea, imagínense que mi vecino diga, mire, ya no quiero llegar al lago de Atitlán porque está muy feo ya, ¿no? Mire, voy a renunciar a esa servidumbre de paso que usted me dio, ya no la voy a usar. Ya puede utilizar su terreno, libre y llanamente. Y se hace, ¿sí? O puede ser que simple y llanamente él ya no la utilice y no me diga nada. Entonces un día yo voy a poner una paredita y como él ya no la utilizó, ya no va. Entonces se extingue por el no uso de la servidumbre. ¿Cómo pueden ser las servidumbres? Las servidumbres pueden ser de dos tipos. Servidumbres reales y las servidumbres prediales. Las servidumbres reales son, es cuando el titular, perdón, no es I, es O. Reales o prediales, sí. No es I, porque I son cosas distintas, y reales o, una es copulativa y otra es disyuntiva, ¿sí? La O es copulativa y la I es disyuntiva. Son cosas distintas, pero la O es lo mismo. Estas servidumbres reales o prediales consisten en un derecho que tiene un titular de un predio sobre un inmueble ajeno. Es la típica servidumbre, ¿sí? Por lo cual será necesario que los predios sean vecinos, o sea, estén pegados en donde uno se beneficie del otro. A esto se le llama predio enclavado y el otro, el que va a prestar el beneficio, va a ser un predio sirviente. Predio enclavado es aquel que no tiene acceso por ningún lado y predio sirviente es el que le va a dar camino o le va a permitir acceso al mar, al lago, al camino o la transmisión de energía eléctrica. ¿Ok? Este tipo de servidumbres podían ser rurales y urbanas. Aquí sí la I es disyuntiva, o podían estar dentro del ámbito de propiedades fuera de los cascos o de las ciudades grandes, o urbanas que estuvieran dentro del ámbito y territorio de Roma. ¿Verdad? Las principales servidumbres rurales podían ser en Roma la servidumbre de paso, que es la que ya les he estado mencionando, es permitir la libre circulación por un fundo sirviente, ¿sí? Según las necesidades del fundo dominante o enclavado, ¿sí? Aquel que no tiene acceso al camino se llama dominante o enclavado, mientras que el que presta el acceso al camino es un predio sirviente. También podía darse la servidumbre de acueducto, que era el permitir la conducción de agua por mecanismos previamente establecidos, ¿sí? En Roma, recuérdense que había muchos acueductos
El más grande era el acueducto de Roma, que traía el agua desde la montaña más cercana de Roma hasta la ciudad. ¿Sí? Este acueducto utilizaba la sinergia del agua, la conducción del agua de arriba hacia abajo, y llegaba con mucha presión a Roma y podía pues beneficiar a muchas personas. También estaba la servidumbre de toma de agua, que era distinto, consistente en permitir que el propietario del fundo dominante tomara agua que estaba al servicio de un estanque del previo sirviente. Por ejemplo, si hay un nacimiento de agua donde está mi vecino, yo le digo, permítame ir a sacar agua. Ok, perfecto. Entonces esto se llama toma de agua. ¿Sí? Podía ser transmitida por medios de animales, o por un conducto, o por un tubo, pero era solo para tomar el agua de ese lugar. ¿Sí? También estaba la servidumbre de pasto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, era permitir a los animales de corral verse beneficiados por comer el pasto en el predio del vecino. ¿Sí? Un predio dominante utiliza el predio sirviente para que vayan sus bestias a comer. Vacas, caballos, cabras, chivos, cabros, no sé, cualquiera de estos animales que se alimentan de estos productos. Mientras que en las servidumbres urbanas encontramos las siguientes servidumbres. La primera, la servidumbre de apoyo de viga. Y estoy seguro, ¿y esto qué es? Esto ya estamos entrando a cuestiones de ingeniería. Bueno, el apoyo de viga era consistente en permitir al propietario de un fundo dominante utilizar su muro, ¿sí? O su pared para apoyar una viga ahí. ¿Sí? Ese era absolutamente todo. Esto hoy no es permitido. Me venga a decir el vecino, mire, en su pared voy a poner una viga para que esto, para que el otro, para que mi casa esté más fuerte. Bueno, pues eso no se puede. Hágalo en su terreno, no en el mío. ¿Sí? Pero bueno, eso es parte del asunto. La 2 era apoyo de muro, que era el derecho de descansar un muro sobre la construcción del vecino. Apoyarlo en el muro del vecino porque el muro del vecino está mejor construido que el mío. No sé si eso hoy en día pueda funcionar, pero bueno. Otra servidumbre urbana era la desviación del agua de lluvia. ¿Sí? Y eso era obligar al propietario del predio sirviente a recibir las aguas de lluvia de mi terreno. Eso se da pues en alguna proporción cuando un terreno está por encima del otro, ¿no? Lo que hoy se hace es que este tiene que buscar la salida hacia abajo del agua, pero en Roma lo que permitían era que el agua que lloviera de aquí pudiera ser encauzada a terrenos del vecino. Pero bueno, eso también es otro tipo de problema. Y por último, está la prohibición de levantar construcciones. Esta prohibición se da cuando se encontraba la situación del predio dominante muy precaria y pues estaba la construcción a la vista del predio vecino. Por ejemplo, vamos a ver, hoy existe una prohibición de que las paredes del vecino no puede poner ventanas que den a la propiedad del otro vecino, porque esto lesiona el derecho a la intimidad. Por lo tanto, las paredes, las ventanas siempre se dan cuenta que son al frente, al fondo, ¿sí?
Y si están en el lateral, tiene que tener una distancia razonable para que no puedas permitirse ver al vecino desde arriba, ¿sí? Sino una distancia bastante razonable. Esto es una prohibición, exactamente era lo mismo también en Roma, que había prohibición de levantar construcciones cuando había una situación de que pudiera limitarse la visión hacia otros lados del vecino. Ok, yo creo que con esto terminamos y nos quedamos aquí el día de hoy para que los que tenemos exámenes retrasadas podamos hacerlos correctamente, y ustedes que se van a examinar, pues bueno, ánimo pues. Nos vemos el día viernes a las 5:30 para que tengamos la clase normal. ¿Ok? Y así celebramos el Día del Abogado de una vez. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día viernes. ¿Ok? Si no se me han dormido. Sí, gracias. Bueno. Feliz noche, Que licenciado. tengan buena noche todos. Feliz noche, Feliz noche, licenciado, que licenciado. descanse. Igualmente, buena noche.